Bienvenidos a Shalom World TV. Les saluda el Padre Raúl de León de la Diócesis de Chitré en Panamá. Qué alegría poder aprovechar este espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para poder en ella encontrar refugio, descanso, consuelo, pero sobre todo la voz de Dios, porque la palabra de Dios siempre será el único libro que me lea a mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, que inspire también en este momento las palabras que serán dichas. Y sobre todo, en el corazón de cada uno de nosotros, Él inspire el deseo profundo de hacer esta palabra vida en cada uno de nosotros. Vamos a compartir el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo del 28 a el 30. En aquel tiempo dijo Jesús: vengan a mí todos los fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, Jesús, a lo largo de todo su ministerio, comenzó a tener dentro de lo que llamamos nosotros en el argot de la predicación, el análisis de la realidad. Siempre es importante que cuando uno va a hablar de la palabra de Dios a cualquier lugar, antes uno pueda ver las condiciones del lugar, las situaciones del lugar y las situaciones de las personas. Porque hay que encarnar la palabra en la realidad que vive la persona en ese momento. Jesús, que a lo largo de todo su ministerio mesiánico se ha dado cuenta de muchas prácticas que tal vez lo que han hecho es que en vez de acercar al hombre a Dios, lo han alejado. ¿Recuerdan cuando fue al templo y expulsó a los vendedores? El templo era el lugar dado para el encuentro entre Dios y el hombre. Y Jesús se dio cuenta que lo que se había convertido el templo era en un mercado. Ahora pronuncia para aquellos una palabra y dice: vengan a mí. Tal vez hay mucha gente que puede estar buscando soluciones prácticas dentro del lenguaje religioso. Muchas veces buscamos soluciones prácticas. Hay gente que quiere suplir lo esencial por cosas superficiales. Y por eso hay un llamado hoy de Jesús a volver a Él. Vengan a mí. ¿A quién? A Él, que es el camino, la verdad y de la vida. A Él, que es la vida y la vida en abundancia. A Él, que es capaz de darle al hombre la plenitud y la felicidad. Y lo hace teniendo como cuenta que hay gente que está cansada y fatigada. Por el cansancio del día, claro. Por las circunstancias, sí. Por la enfermedad. Pero sobre todo el cansancio se debe a la exclusión que había, al hecho de que se convirtió en la práctica religiosa en algo que era más una camisa de fuerza que algo que le daba libertad al hombre. Y la gente creía que tenía que hacer tantas cosas para agradar a Dios y no dejarse amar por Él. Hace mucho tiempo la teología enseñaba que había que amar a Dios sobre todas las cosas, pero se nos olvidaba el detalle de decir: pero dejémonos amar por Él. Claro, el hombre quería por sus propias fuerzas hacer tanto para tratar de agradar un poco a Dios y que Dios se dignara de mirar al hombre. Y por eso el hombre hacía tantos sacrificios y el hombre hacía tantas prácticas rituales, porque el hombre quería sobremanera llamar la atención de Dios a costa de incluso su propia vida. No están mal las prácticas religiosas, no está mal el sacrificio, no está mal el poder ofrecer ayuno, no, eso no está mal, al contrario, eso ayuda a la purificación del alma. Pero no podemos olvidar
que Él nos amó primero. Por eso San Pablo dice hermosamente en una carta, ahora que amamos a Dios, ahora que Dios nos ama, porque lo primero que hay que experimentar es el amor de Dios. Y Jesús sabe que la generación en la que Él está predicando, aquellos que son los más sencillos, aquellos que son los despreciados, les han puesto cargas pesadas para tratar de agradar a Dios. Y Jesús se da cuenta que lo que Dios busca es el corazón del hombre. Y hay veces que nosotros creemos que lo que Dios quiere son nuestras prácticas. A veces le damos más pie al culto que a quien hace posible el culto. Y por eso Jesús hace una invitación hoy a que vengamos a Él los que estamos cansados y agobiados. Este tiempo ha sido un tiempo de cansancio y de agobio. Hoy hay una invitación de Jesús a que vengas a Él. La enfermedad es un tiempo de cansancio y agobio. Hay una invitación de Jesús a que vengas a Él. Los problemas en la familia son situaciones de cansancio y agobio. Hoy te invita Jesús a que vuelvas a Él. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes. Es que en el tiempo de Jesús se consideraba el yugo como la ley. Es más, nosotros que vivimos acá en ambiente de campo, el yugo se le colocaba a los bueyes. Y ese peso que se colocaba era signo de sumisión y docilidad. Por eso la ley fue un peso. Más que la libertad de servir a Dios se convirtió en un peso. Y por eso estaban más pendientes de cosas pequeñas. Si a Dios no le agradaba esto, Jesús curaba en sábado, eso no le agradaba a Dios. Jesús no sé qué, Jesús iba con los publicanos y los pecadores, eso no le agrada a Dios. Porque comenzamos a colar el mosquito y a tragarnos el camello. El yugo de la ley, que fue hecha para la libertad, para el encuentro del hombre con Dios, se convirtió en un peso. Se convirtió en un peso tal que el hombre lo cumplía por miedo y no por amor. Y así hay mucha gente que tiene relación con Dios más de miedo que de amor. Ustedes recordarán nuestros templos antiguos. Los retablos de los templos antiguos tenían allá en la parte de arriba un gran ojo. Porque uno decía, ese es el ojo de Dios que todo lo ve, como de un Dios que estaba con una calculadora viendo y llevando cuentas de los delitos. Y dice el Salmo, tú no llevas cuenta de nuestros delitos. Y dice la palabra de Dios que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que Él se convierta. Ese yugo se ha convertido en un yugo pesado. Y a veces nosotros le ponemos yugos pesados a la gente cuando le decimos, es que usted tiene que arrepentirse, es que usted ha vivido en el alcohol, en la droga y eso. Claro, ya sabemos que la persona está viviendo esa condición, pero háblele del amor como la posibilidad del encuentro de esa persona con Dios. Pero no le pongas más cargas. Hay gente que a veces viene a la confesión con tantos dolores y de repente, Padre, y la penitencia. Y a usted le parece suficiente la carga que traía, porque hay gente que a la confesión vienen con cargas pesadas y a veces cargas impuestas injustamente. Por eso dice Jesús, tomen mi yugo, porque es llevadero. El yugo de Jesús es diferente. No es que el yugo de Jesús es light, porque ese es el gran problema hoy, que hemos caído nosotros también en la generación del light. Sí, de lo ligero. No, el cristianismo se ha vuelto light. No puede ser. Es que Jesús no está llevándonos por un camino así de bonito, de rosas. No, dice Jesús, mi yugo es diferente, pero es yugo. Es decir, somete, pero en la libertad. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Claro, el Hijo de Dios, el que tiene todo el poder, la gloria, la honra y la majestad, se ha hecho manso y humilde, porque asumió la humanidad, teniendo todo el poder. Cuando le dijeron, bájate de la cruz y creeremos, claro que se podía bajar de la cruz, pero no tendría entonces valor nuestro sacrificio y el dolor. Ahí está la mansedumbre de Jesús. La mansedumbre de Jesús se da en el poder actuar siempre según el corazón de Dios. Y su humildad, la palabra humus significa tierra, y de ahí viene humildad. El humilde es el que tiene los pies puestos sobre la tierra. Y Jesús es humilde porque ha puesto los pies sobre mi tierra.
se ha hecho uno como yo, asumió mi humanidad, menos en el pecado. Jesús asumió una humanidad herida, agobiada, cansada, golpeada, y la asumió para que nosotros aprendiéramos a llevar el yugo, dice, y encontrarán descanso, porque lo que queremos en medio de tanta dificultad es descanso. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Saben cuál es el yugo de Jesús, mis hermanos? Lo que necesita este mundo, que es el amor. El amor es el yugo suave de Jesús. Un mundo que vive tan golpeado, tan lastimado, un mundo que vive sometido en la burla, en la guerra, en el odio, necesita el amor. Un mundo que el yugo del odio es tan pesado que hoy Jesús lo quiere cambiar por el yugo del amor. Es fácil, es ligero, pero es exigente, porque el amor siempre será exigente. El yugo que Jesús hoy nos propone es su palabra, la predicación, ir a hablar de Él, anunciar, decirle a la gente, siga viendo Shalom World TV, porque aquí es predicada la palabra de Dios, porque en ella usted encontrará vida y vida en abundancia. Ese es el yugo que Jesús quiere que hoy tengamos. Jesús nos quiere quitar el yugo de este mundo que nos esclaviza, que nos oprime, que nos lastima, y nos quiere dar el yugo de su amor, que nos libera, que nos hace felices, pero sobre todo que nos pone siempre frente a Él, con una mirada en Él y confiada en Él. Un evangelio tan corto, pero que tiene tanto que decir a toda esa gente que hoy vaga sin sentido, a toda esa gente que hoy no encuentra el sentido a la vida, a toda esa gente que se siente que a este mundo, ¿para qué vino? Que siente que es una desgracia, una miseria para todos ustedes. Hay una invitación de Jesús a venir a Él, a encontrarlo a Él, a descansar en Él. Alguna vez me llama la atención del Evangelio, creo que es Mateo el que dice que cuando la tempestad iba contra la barca, dice que Jesús estaba dormido sobre una almohada. Y yo siempre le digo a la gente, en la tempestad de tu vida, ahí cuando lleguen los cansancios, los dolores, las angustias, cómprese una almohada y acuéstese al lado de Jesús. Porque si Jesús va en la barca de tu vida, Él podrá calmar la tempestad. Confía en Él, cree en Él, acuéstate a su lado y dile a Jesús, si estoy contigo, ¿quién contra mí? Nadie. Te pedimos, Señor, que nos regales en este momento un corazón como el tuyo. Un corazón manso y humilde. Regálanos tu yugo, que es llevadero, ligero, que es el amor. Haznos impregnar este mundo de tu amor. Que este mundo descubra la belleza que es vivir en ti, Jesús. Gracias por acompañarnos aquí en Shalom World TV a través de este hermoso programa, Luminous, en donde la palabra nos ilumina. Y que les bendiga a Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.